Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos nuevamente por tu cuidado y tu protección sobre nosotros. Te damos gracias también por la tecnología que nos permite reunirnos de esta manera, aunque estamos tan lejos los unos de los otros en distancia. Sin embargo, Señor, te agradecemos que delante de ti nunca estamos lejos, y no solamente eso, sino nos has dado los medios por medio de los cuales podamos estudiar tu palabra juntos, crecer en conocimiento y en fe en ti. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo para que podamos entender y recibir con gozo las verdades que tienes para nosotros esta noche. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Comencemos entonces con los versículos de memoria. Juan 15:5 es el primero. Juan 15:5 viene del primer capítulo en la página 17. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Muy bien. El que le sigue corrobora lo que acabamos de decir, pero desde el punto de vista de Cristo mismo, en su propia experiencia. Juan 5:30, y él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. El secreto de la victoria de Cristo sobre el pecado, que nos deja la misma fórmula, porque de la misma manera podemos nosotros vencer también. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Este está al comienzo del segundo capítulo del libro que estamos estudiando. Y dice que la ley entró ¿para qué? Para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Exactamente. Dios no nos deja sin recibir exactamente lo que necesitamos, y Él no nos lo da exacto, nos lo da siempre en mayor cantidad. Ahora entonces vamos a la clave de lo que era la mente de Jesús, la mente que Él quiere también suplantar la nuestra, hacernos como un implante de la mente de Él, si se lo permitimos. Por eso comienza con la palabra haya. Filipenses 2:5-8, ¿verdad? Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la mente de Jesús. Completamente lo opuesto de la mente y el pensar de Satanás, quien busca subir y pisar a los demás y a seguirse remontando. No así Cristo. Cristo comenzó desde lo más arriba y sin embargo bajó hasta lo más abajo, lo más que tenía que llegar para poder alcanzar al último de los pecadores que estuviera allá bien hundido. Allá me encontró. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Entonces el que le sigue a este es de Romanos 6:23 y habla de paga y de regalo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el don, el regalo de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, y veo que hay varios que lo están repitiendo, así que esto me anima también, me halaga saber que están permitiéndole al Espíritu Santo que haga lo que Él tiene que hacer, que es fijar las cosas a nuestra memoria para después poder traerlas nuevamente en el momento en que las necesitemos. Ahora entonces viene el de Jeremías. Jeremías 29:11, este es del capítulo 6, y está en la página 84, si es que lo están siguiendo de los capítulos del libro. Jeremías 29:11.
habla de los pensamientos de Dios, ¿verdad? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros, siempre está listo a darnos, para daros el fin esperado. El fin esperado por Él. Él tiene un plan, un propósito para cada una de nuestras vidas y está ansioso de poder darnos ese producto final que Él ya puede ver, porque Él ve el fin desde el principio. Luego tenemos a Gálatas 5:6. Habla de la relación correcta, la relación bíblica entre la fe y las obras. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de algo, ni la incircuncisión. ¿Sino qué cosa? Sino la fe que obra por el amor. Exactamente. Esa es la relación. Si no hay fe, no hay obras, porque la fe sin obras es muerta. La fe tiene que producir, pero no de nosotros mismos, sino solamente por el amor de Dios. El amor de Dios es como la nutrición que hace que la fe de Jesús obre en nosotros y obre por su amor. Entonces, repitámoslo otra vez, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, porque esa es la fe viviente, ¿verdad? La definición de la fe también nos la aprendimos del capítulo 7 y dice que la fe es esperar que la palabra de Dios haga lo que dice y depender de que esa misma palabra hará lo que dice. De la misma forma fue que Cristo dependió. Esa fue la fe de Cristo, ¿verdad? Esperó en la palabra de su Padre y dependió de que esa palabra por sí misma haría lo que decía. Luego entonces entramos al capítulo 8 de nuestro libro donde comenzamos el tema del santuario. El capítulo 8 era la primera parte de ese tema y escogimos el versículo de Éxodo 25:8 y hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Exactamente. Vamos a hablar un poco más de eso esta noche y escogimos uno la vez pasada. Está en Salmos 68:24. También se refiere al tema del santuario y nos da un poco más de claridad en uno de los mayores factores por los cuales Dios dio el santuario a los israelitas, no solamente para ellos, sino para nosotros también. Y dice en Salmo 68:24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario. En el santuario se ven, y si no los vemos, si no vemos los caminos de Dios allí, si no vemos los planes, los propósitos, el proyecto de Dios para la raza humana, entonces posiblemente no estamos estudiando el santuario de la forma correcta o hemos permitido que otras teorías se filtren y por eso no vemos los planes de Dios en el santuario. Porque como dice el salmista, nuevamente repitamos, Salmo 68:24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Gloria a Dios por eso. Y gracias a Él que se propone y busca de una manera y busca de otra para ayudarnos a entender qué es el fin que Él tiene para nosotros, cuál es el objetivo y a entender que nosotros por nosotros mismos no podemos y que solamente Dios es el que puede si se lo permitimos. Eso precisamente fue la introducción del capítulo número 9 en el cual estamos ahora. Y ahora entonces sí vamos a comenzar el estudio del santuario.
encontramos aquí precisamente el versículo con el cual habíamos comenzado. Vamos a repetirlo otra vez. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Nuevamente, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Dios tiene ese deseo constantemente de estar con nosotros. Note que Él no dijo, hágame un santuario para que entonces yo pueda saber que ustedes están ahí cerca o me lo ponen por allá cerca de donde ustedes viven, de manera que yo los pueda llamar por teléfono o enviarles una notita cada vez en cuando o echarles una visita de vez en cuando pueda. No, él no quería estar en las afueras, en los suburbios, no. Quería estar allí mismo en medio de ellos, entre ellos. Esa no es la única oportunidad en la que Dios habla de esa manera, así como lo vamos a ver dentro de unos momentos. Hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. En ese versículo también podemos notar lo siguiente, que él no dice, háganme un santuario para yo mandar a alguien a que vaya a estar con ustedes. ¿Ok? Sino que dice, y yo habitaré entre ellos. El Señor no está mandando representantes de Él. El Señor quiere estar Él mismo con nosotros. ¿Cuántas veces, bueno, en todo lo que conocemos es muy normal de que las personas que tienen cierto grado de posiciones, ya sea en una empresa o en un gobierno, cualquier cosa así, las personas entre más altos sus oficinas y sus oficios son, menos oportunidad tenemos de verlos, ni podemos pasar tiempo con ellos. Si somos muy amigos, aún así van a estar bastante ocupados, pero Dios no está muy ocupado para nosotros. No quiere solamente estar a veces o mandarnos a su secretario o su asistente para que esté con nosotros, sino que Él quiere estar Él mismo con nosotros. De hecho, quiero que por favor vayamos al libro de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 23. Porque el lugar donde él le dijo a Moisés que hicieran el santuario no es la única oportunidad en la que él ha expresado su deseo de estar con nosotros. Mateo 1, versículo 23. Y dice, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado o traducido es con nosotros Dios. Hasta uno de los nombres de ese bebé que vino aquí en forma humana para vivir con nosotros y para vivir por nosotros y para morir por nosotros también, ese bebé, uno de sus nombres es Emmanuel. Y el significado de ese nombre es Dios con nosotros. Nuevamente, en el Hijo de Dios que vino aquí a estar en carne humana, como lo hemos estudiado ya en Filipenses 2, 5 al 8 y en otros lugares, él mismo, el nombre, uno de los nombres, significa precisamente esa función. Él quiere estar con nosotros, Dios con nosotros. Vayamos también entonces al libro de Juan, es otro de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En Juan 14, capítulo 14, vamos a encontrar allí las palabras de Cristo mismo, hablando con sus discípulos, pero estas palabras no son solamente dedicadas a los 12 discípulos que tenía en ese tiempo, son palabras que resuenan a través de los siglos y llegan hasta nuestros oídos. Son palabras que son significadas para nosotros también. Comienzo a leer en el versículo 1, Juan 14, versículo 1, y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos está diciendo, no tengan ansiedad, no se preocupen. Cuando Él dice, no se preocupen,
no dijo una cosa específica de la cual él estaba hablando, sino que en general, cualquiera que sea la circunstancia en que nos encontremos, cualquiera que sea el problema que se nos presente, él nos dice, no se preocupen, no permitan que su corazón se turbe. ¿Por qué dice? Dice, creéis en Dios, creed también en mí. Luego entra directamente a la parte que estábamos buscando, que es en el versículo 2, en la casa de mi padre hay muchas moradas. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Esta vez no nos dice a nosotros, hagan un santuario y yo habitaré entre ustedes. No, está aquí con nosotros y dice, ¿saben qué? Voy a ir a la casa de mi padre y voy a prepararles una morada, un lugar donde ustedes puedan vivir. Escuchamos allí nuevamente esa pasión de Dios por tenernos con Él, por estar cerca de nosotros y con nosotros. Y luego en el versículo 3 dice, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Qué belleza de promesa la que nos hace allí. Vendré otra vez. También noten que allí no dice, mandaré a alguien, enviaré a un embajador mío. No, dice, vendré yo. Yo vendré otra vez. ¿Y qué dice después de esto? Os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él había pasado 33 años y medio aquí viviendo entre la raza humana. Y aunque había sido un tiempo bastante difícil, fue bastante difícil para él, especialmente en la forma en que terminó, muriendo en una cruz como un malhechor, como si hubiera sido dejado por la gracia de Dios. Sus mismos amigos lo dejaron, lo abandonaron. Y sin embargo, con todo y esa experiencia tan horrible de su venida a estar con nosotros, sin embargo nos dice, antes de regresar al cielo, dice, yo vendré otra vez, ¿para qué? Para tomarlos, para llevármelos, para que estén conmigo donde yo estoy. Podemos encontrar el cumplimiento de esas palabras, de esas promesas, según se describe en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Vayamos allá. Apocalipsis capítulo 21. Es el penúltimo de los capítulos de la Biblia. Capítulo 21 de Apocalipsis. Y allí nos describe cómo va a ser ese día. ¿Qué va a suceder cuando esa promesa que Cristo hizo en el capítulo 14 de Juan se haga una realidad? Dice, aquí está hablando Juan, el revelador, el que escribió, el que recibió las profecías y las visiones del libro de Apocalipsis y las escribió. Entonces él nos dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Cuando habla allí esto de que el mar ya no es, se refiere precisamente al mismo deseo que Jesús expresó cuando dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En los tiempos antiguos, cuando una persona viajaba, no habían trenes, no habían aviones, carros, buses, nada de esto. El medio de transporte que para llevar a las personas a los lugares más lejanos era por medio de un barco. El barco en el agua. Y era un método bastante lento. Por lo tanto, también las despedidas se hacían bastante lentas, porque cuando las personas cuando entraban al bote o al barco para irse, se subían al bote y ya pues no se podían bajar porque iban a estar en agua más profunda. Sin embargo, como el bote navegaba bastante despacio, se iba perdiendo, despacio, hasta que por fin ya no se veía. Pero mientras tanto, los que estaban en la orilla estaban todavía con un pañuelo, haciéndose señas y despidiéndose de sus amados a medida que se iban.
Era un método bastante triste de despedirse, de decir un adiós. Entonces, cuando dice que aquí que el mar ya no es, quiere decir simplemente que ya las distancias no van a tener la tristeza y la lejura de los amados entre unos y otros. Ya no va a existir que nos apartemos los unos de los otros. Es una promesa allí, vamos a estar juntos para siempre. Así como Cristo dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sigo leyendo en el versículo número 2 y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén, nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, escuchen con atención ahora, he aquí el tabernáculo. Tabernáculo también es la otra palabra para santuario. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Suena muy parecido a Éxodo 25:8, ¿verdad? Yo habitaré entre ellos, ¿verdad? Y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Desde el principio de la Biblia, a través de todas las escrituras y hasta el mismo final, Dios nos repite la misma promesa y el mismo anhelo que tiene de tener a sus hijos, a su pueblo con él, sin haber más separación. Y esa es una precisamente de las razones por las cuales Dios le dio el santuario a los israelitas y nos los da a nosotros para que lo podamos entender, para que comprendamos el amor y la pasión que Dios tiene de vivir con sus hijos, de que estemos con él y él estar con nosotros. Pasemos ahora entonces a hablar un poco acerca del patrón o la figura que se hizo o que se siguió para hacer el santuario. Si vamos por favor al libro de Éxodo, y en el libro de Éxodo encontramos bastante de las instrucciones que se dieron, porque la introducción al tema es lo que tenemos allí en la pantalla ahora mismo. Hacerme en un santuario y yo habitaré entre ellos. Después de eso, Dios continúa hablando con Moisés y le comienza a decir exactamente cada instrucción de lo que iba a hacer, cómo lo iban a hacer, de qué material lo iban a hacer, para qué iba a ser usado y cómo iba a ser usado. No solamente eso, sino también lo que representaba. Y entonces las personas que iban a tomar parte en ello, etcétera. Todo detalle. Ahora, no vamos a estudiar cada uno de los detalles en su más mínimo tamaño, pero sí vamos a estudiar bastante a fondo el santuario. Vayamos pues entonces a Éxodo, capítulo 25, versículo 40. Si ustedes comienzan a leer desde el capítulo 25 y siguen en Éxodo leyendo de ahí para adelante, van a encontrar allí las instrucciones precisamente que Dios le dio a Moisés en cuanto al santuario. Éxodo 25, versículo 40. Dios está hablando con Moisés y le dice, y mira, y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mira, quiere decir, pon atención, pon cuidado a cada detalle. Está alerta a lo que te voy a decir. Y noten ustedes allí que no solamente habla de instrucciones habladas, sino que dice, hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios no le dio instrucciones 1, 2, 3, 4 solamente, que sí también se las dio, pero le mostró, le permitió ver el patrón que iba a seguir. De hecho, si vamos al libro de Hebreos, ahora por favor no pierdan el libro de Éxodo porque vamos a regresar allí otra vez, pero vamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Ya sabemos que los primeros libros del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces sigan de para adelante hacia
hacia Apocalipsis. Van a pasar Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, y luego las cartas pequeñas de Efesios, Filipenses, Colosenses. Y entonces van a llegar muy pronto después de eso a Hebreos. No vayan muy rápido porque Hebreos no es un libro muy grande, ni todas las otras cartas son grandes tampoco. Así que entonces vamos al libro de Hebreos capítulo 9. Allí también se nos va a dar cierta información en cuanto al patrón y lo que se iba a hacer para construir el santuario. Capítulo 9 de Hebreos, versículos 23 y 24. Y dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Cuando habla allí de estas cosas, si ustedes van al versículo 21 y 22, podrán darse cuenta que está hablando en cuanto a la sangre, rociar la sangre sobre los vasos del ministerio, purificarlos con la ley de la sangre, etcétera. Entonces, le está hablando de la purificación, pero también le dice, fue estas cosas, fueron necesarias que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas. Empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. ¿Cómo es que Cristo vino a salvarnos? Precisamente por medio de su sacrificio en la cruz. Con derramar su sangre, su vida por nosotros, por medio de ese holocausto, de ese sacrificio que él presentó por nosotros, es que nuestros pecados son perdonados y es que somos salvos, y se nos da a cambio del pago, que es la muerte, se nos da el regalo, el don de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí compara las cosas del santuario terrenal y dice, estas tenían que ser santificadas, purificadas por medio de la rociada de la sangre de corderos, de machos cabríos, de bueyes, etcétera. Pero luego las compara con el santuario celestial, porque dice, y las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Claro está que en el cielo no hay, ni había, ni han habido nunca sacrificios de ningún animal. ¿A qué sacrificio entonces se refiere cuando dice que mejor sacrificios que estos? ¿Qué sacrificio es mejor que el sacrificio de Cristo? No lo hay. Aquí los sacrificios que se hacían, se traían, se presentaban diariamente en el santuario eran no solamente los que tipificaban la santificación, la salvación, sino señalaban continuamente a ese sacrificio, a ese mejor sacrificio que iba a venir un día, el del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que iba a morir por nosotros. Con razón se le llama en el libro de Apocalipsis, así como también en el libro de Juan, señala a Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sigamos otra vez en Hebreos 23, vayamos al versículo 24 ahora, y dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Quiere decir, no entró al santuario que se hizo aquí. Ese no era su final, no era su objetivo. No entró en el santuario hecho de mano. Figura del verdadero. ¿Qué significa la palabra figura allí? No habla de figura como de números, no. Esto se refiere, y si ustedes comparan con otras versiones de la Biblia, van a ver que en otras versiones se usan las palabras copia. Así que voy a usar la palabra copia y diría entonces allí, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, copia del verdadero. Otra palabra que se usa también para la traducción allí es réplica. Una réplica es una copia, ¿verdad? Entonces, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, copia del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Recordamos pues que acabamos de leer en Éxodo donde Dios le dice que
no solamente le dio las instrucciones, sino que le mostró el patrón que iba a seguir. Entonces aquí en Hebreos corrobora nuevamente y nos dice, hay un patrón celestial. Eso fue lo que Dios le mostró a Moisés para que él pudiera tener una idea de los planos que iba a seguir. Como un arquitecto, un ingeniero que hace sus planos y los dibuja con todas las medidas y demás, para entonces saber qué es lo que va a hacer y cómo se va a hacer y de qué manera se va a colocar, etcétera. De esa misma manera, Dios le presentó a Moisés el patrón celestial para que él siguiera ese patrón de acuerdo a lo que se le había dicho y se le había mostrado. Ahora entonces vamos a hablar un poco en cuanto a esa columna de fuego que ustedes observan allí en la pantalla, que se levanta del santuario hacia arriba. Allí parece como de fuego, ¿verdad? Noten que está situado en la parte de atrás, hacia la parte de atrás del edificio del tabernáculo o del santuario. Ya veremos más tarde cuando estudiemos el santuario más detenidamente, la carpa del santuario misma, por qué está colocada esa columna de fuego en ese lugar en particular. Hablemos entonces en cuanto a esa columna. Vamos a Éxodo nuevamente, como les prometí antes. Esta vez vamos a ir al capítulo 40. Éxodo capítulo 40 es el último capítulo del libro de Éxodo. Y vamos a leer allí algo bastante curioso e importante en cuanto a esa columna, esa presencia de Dios allí. Y dice en el versículo 36 al versículo 38, Éxodo 40, versículos 36 al 38. Y dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, en todos sus viajes. Versículo 37. Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba. 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche en él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Son apenas 3 versículos, pero tenemos varias cosas que aprender de allí. Recuerden ustedes que el pueblo estaba precisamente viajando en medio del desierto. El desierto se puede comparar bastante con el mar, porque no hay muchas cosas que nos puedan dar un objetivo, algo que nos pueda dar una marca para saber hacia dónde vamos. Fácilmente una persona se pierde en el mar, pierde la noción, la orientación de dónde está, y en el desierto pasa también muy parecido. Los israelitas no tenían mapa, no tenían GPS que pudieran meter allí la dirección hacia dónde iban para que le pudieran ir diciendo voltea a la izquierda, a la derecha, vaya derecho hasta tal lugar, tantos números de millas o kilómetros. No tenían nada de esto. No lo tenían como lo tenemos nosotros, pero lo tenían en esa nube. La nube que era la presencia de Dios era la que los guiaba, era el mapa, era la brújula que los guiaba. Y cuando esa nube se levantaba de sobre el santuario, ya el pueblo entonces sabía que era hora de empezar a empacar sus cosas, de empezar a guardar sus tiendas, sus carpas y estar listos para seguir esa nube hacia donde ella los guiara. Y ellos los seguían viajando por el desierto. Cuando la columna se asentaba, ellos sabían que allí era el lugar donde iban a sentar campamento. Y entonces sabían que hasta allí tenían que llegar. No podían seguir decir, bueno, vamos a caminar otras dos millas que todavía el sol está bastante alto, no se va a oscurecer. No, cuando la nube se paraba, el pueblo entero de millares de personas también se paraban. Otro factor que encontramos allí
es el hecho que dice que era una columna de fuego que estaba de noche y en el día era una nube. Así que no solamente esta columna le servía de guía, sino que también le servía de protección. Como estábamos diciendo hace unos momentos, efectivamente ellos estaban viajando en el desierto. El desierto no es un lugar donde hay árboles y hay lugares donde se puede uno fortalecer y cuidar y proteger del sol. Es más, es tan escueto y es tan caliente en el día. Cuando ya el sol se levanta bien alto, muy pocas nubes se congregan en los lugares desiertos. Entonces no hay esa protección. La presencia del Señor allí los protegía de noche, de día en forma de nube. Esta nube iba con ellos. No la tenían por un ratito y luego, ay, ya nos pasamos, ahora ya quedamos a la luz del sol. No, la nube los seguía y la nube los protegía. Y de noche no tenían alumbrado público, pero el Señor se los proveía, porque de noche la misma columna que era de nube en el día se convertía en nube de fuego en la noche para darles la luz que necesitaban, para protegerlos también, cuidarlos. Quiero que vayamos al libro de Salmos. Salmos está aproximadamente en la mitad de la Biblia. Entonces, en el Salmo capítulo 105, versículo 39, Salmo 105, versículo 39. Vamos a encontrar allí también una descripción en cuanto a esta columna. Salmo 105, 39. Y dice, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. El salmista, el que escribió los salmos, que de paso estos eran los himnos, los cantos que el pueblo de Israel cantaban. No tenemos la música, pero las palabras están allí traducidas. Y él sabía de cómo esta columna los había guiado y los había protegido. Y los incluye en este canto cuando dice, extendió una nube por cubierta. Allí los cubría, allí los protegía. Y fuego para alumbrar la noche. Quiero que vayamos a otro lugar a ver la forma tan maravillosa en la cual Dios usó esa columna. Vamos nuevamente al libro de Éxodo. Esta vez vamos a ir hasta el capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Hemos hablado varias veces de cuando el pueblo de Israel fue liberado del país de Egipto, donde ellos habían sido esclavos por más de 400 años. Varias veces lo hemos notado, hemos hablado de diferentes cosas, como Dios los libró, como Dios abrió el Mar Rojo y permitió que ellos pasaran en tierra seca, etc. Vamos a ver allí exactamente qué sucedió con esta columna. Éxodo 14, vamos a leer los versículos 19 y 20. Éxodo 14, versículos 19 y 20. Y dice, y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, delante del pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se apartó y se puso a sus espaldas. Iba el pueblo entero y la nube iba adelante porque ellos la iban siguiendo y de pronto esa nube se pasó del frente a la parte de atrás del pueblo, de la muchedumbre que iban andando. ¿Por qué? Versículo 20. E iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Dios se posicionó, en medio de los dos campamentos, de los dos grupos.
el pueblo de Israel y los egipcios, los enemigos que los iban persiguiendo. Él se puso en medio de ellos y al ponerse allí en medio de los dos campos, al lado de los israelitas era una luz que alumbraba, pero en la parte de atrás no había luz, había una nube, creando así una oscuridad más oscura que la de la noche, que estaba la noche ya. Y se mantuvo allí entre ellos para que no fueran a chocar los unos con los otros. Nunca llegaron a juntarse los egipcios al grupo del pueblo de Israel. Dios de la misma manera es todavía hoy nuestro protector y Él se pone en medio de nosotros y los problemas. El problema de los israelitas eran los egipcios que venían persiguiéndolos. Para nosotros no necesariamente tiene que ser alguien que nos está persiguiendo. Cualquiera que sea nuestro enemigo, cualquiera que sea la acechanza y el ataque del enemigo nuestro, que es Satanás, que también es el enemigo de Dios, Dios está siempre a ponerse entre nosotros y el maligno. Recordemos esta ilustración tan vívida que el Señor nos da de la forma en que Él nos dirige y la forma en que Él nos protege con su presencia. Y de la misma manera que Él estuvo dispuesto a estar entre ellos, vivir entre ellos e interponerse entre ellos y sus enemigos, de la misma manera es con nosotros hoy. Porque Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Creo que vamos a dejar hasta aquí esta noche. Quisiera animarlos para que sigan, por favor, repasando sus versículos de memoria, de manera que cuando estemos juntos podamos repetirlos, y precisamente esa es una de las formas en las cuales Dios, al igual que en esa columna de fuego y de nube, de la misma forma Dios usa su palabra. Cuando la atesoramos en nuestras mentes, es esa protección que se interpone entre la tentación y nosotros para que podamos hacer la decisión a favor de lo que Dios quiere que hagamos en vez de hacer lo que nosotros querramos. Les invito entonces para que nos arrodillemos para la oración y así cerraremos nuestra reunión de esta noche. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos muchas gracias porque no solamente tuviste la idea de compartir con nosotros tus planes, tus pensamientos, el propósito para el cual tú nos tienes aquí y los propósitos mayores que aún tienes para nosotros en la eternidad, sino que también has buscado una manera y otra y otra y otra para ayudarnos a comprender la verdad que tú quieres y necesitas que tengamos. Mantén nuestros ojos y nuestra mente alerta para que podamos ver y reconocer las cosas que tú nos muestras y con el mismo gozo también recibirlas en nuestros corazones, permitiendo así, Señor, que tu palabra nos transforme y nos prepare para el día cuando esa promesa que tú hiciste para nosotros y ese anhelo que tú tienes en tu corazón se haga una realidad y podamos vivir contigo cara a cara para siempre. En el nombre bendito de Jesús.